Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de aviones de combate, de las capacidades de los aviones de combate y de cómo saber si realmente un avión de combate es bueno, es malo, funciona o no funciona. Señores, lo primero que tenéis que tener claro es que el mundo de la aviación es un mundo tan bonito como complejo. Lleváis 8 o 9 meses viendo vídeos míos. Yo he hecho muchísimos vídeos sobre aviones. La aviación, dentro de, digamos, los tres ejércitos, tierra, mar y aire, es el que más visualizaciones da, como norma general, y el que más expectación crea. ¿Creéis que yo sé de aviones? No sé ni la mitad de lo que debería saber, señores. La aviación es algo extremadamente complejo y extremadamente difícil de poder controlar y dominar. Aquí, en este vídeo, vais a aprender a no ser engañados. Nadie va a salir de este vídeo sabiendo más de aviones que cuando empezó. Sí vais a salir todos y cada uno de vosotros de los que veáis este vídeo, a ser posible hasta el final, aunque eso ya es cosa vuestra, sí que vais a salir más cultos y más difícil de poder engañar. ¿Cómo de bueno o de malo es un avión? Señores, hay muchísimos componentes, hay muchísimas situaciones en las cuales un avión puede ser más bueno o más malo. Tenéis que entender que esto es un conjunto. La aviación, salvando lo pueril de la comparación, es como un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol no es ni el portero ni el delantero. Un equipo de fútbol es un conjunto. Y si ese conjunto se amolda muy bien a una necesidad concreta, por ejemplo, un sistema de fútbol defensivo, como el Catenaccio italiano, o uno ofensivo, como el Brasil de Pelé, pues tendrá mayor o menor rendimiento. Es decir, si el avión se usa de forma concreta para el objetivo por el cual fundamentalmente ha sido creado, muy probablemente ese avión tenga un gran rendimiento. Lo cual no quiere decir que sea superior a otro avión, porque el otro avión a lo mejor se está utilizando de la forma que no es adecuada. Señores, tenéis que tener muy claro que un avión ya de por sí es bueno. Si tú eres capaz de fabricar algo que vuele, eres un buen país. Y si tú eres capaz de que esa cosa que fabricas, que despega, que vuela, la produces en masa, muy probablemente ese avión valga la pena. Luego ya estará como tú utilices ese avión. Habéis visto en la semana pasada, visteis una foto que ya es casi legendaria de un F-35 y un Sukhoi 57. Esa foto ha dado 30.000 vueltas al mundo. Bien, esa foto simplemente es ilusionismo. El Sukhoi 57 está a años luz en todo de un F-35. Es así de simple. Luego, todos sabéis que hay una cantidad importantísima de trasnochados rusófilos, que por cierto, cada vez que escribe aquí un comentario, le bloqueo, elimino el comentario al que le escribe el bloqueo. No sé por qué perdéis tiempo, porque este es un canal serio para gente seria, no es un basurero, por lo tanto rusófilos aquí no tenéis cabida, igual que no tienen cabida el resto de degenerados, sean del país que sea. ¿Qué diferencias hay entre un caza y otro caza? Bueno, hay diferencias en muchísimos aspectos. Probablemente, sobre todo ahora que he hablado del tema de los rusófilos, pues todos estos pringados rusófilos dirán de la maniobrabilidad. Los aviones rusos es cierto que son bastante maniobrables, pero señores, los aviones rusos son una mierda. Y el tema de la maniobrabilidad es básicamente como si tú vas por la calle y ves a un chico muy guapo y dices, madre mía, qué chico tan guapo. Me encanta, quiero que sea mi marido, quiero que sea el padre de mis hijos. Señora, ese chico tan guapo que usted ve es un drogadicto, no ha pegado un palo al agua en su vida y es un mujeriego. Cada vez que esté con usted va a estar con otras 7 más. ¿Te tiene cuenta? No, realmente ese hombre no sirve para nada. Pues aquí exactamente lo mismo. El tema de la maniobrabilidad es importante, por ejemplo, a la hora del combate dogfight. Pero ¿sabéis para qué sirve la maniobrabilidad en una batalla aérea? Pues básicamente para nada. ¿Por qué? En primer lugar, los combates aéreos empezarían en lo que se denominan combates BVR, que son las siglas en inglés de más allá del alcance visual. Es decir, los misiles Meteor, los misiles AMRAAM, misiles como por ejemplo como el D-Darter, todo este tipo de misiles son misiles creados para derribar aviones a 50, 60, 70, 80 kilómetros, incluso hasta 200 kilómetros
como el legendario Phoenix del Tomcat. Ahí es donde empieza el combate. Ahí la maniobrabilidad no sirve de mucho. Porque un misil, como norma general, en primer lugar siempre va a ser más rápido que un avión. Si no, probablemente el misil, si no es más rápido que el avión, difícilmente pueda derribar al avión. Pero además vais a tener que tener presente que el misil, por su propia estructura, muy probablemente tenga más capacidad de ejercer maniobras G mucho más cerradas que el propio avión. Además, teniendo presente que el misil no le afecta nada. El avión tiene un piloto. Es muy difícil que un piloto pueda aguantar sin perder el conocimiento maniobras de 9G. Te da exactamente igual que el avión pueda realizar maniobras de 14G o de 27G o de 297.426G. Porque el piloto que va a bordo, si te aguanta un 8G, te puedes dar con un canto en los dientes. Lo más normal es que pierda el conocimiento. Es lo más normal que pierda el conocimiento. Cualquiera de nosotros, si nos meten en un caza y nos meten un 5G, lo mejor que no puede pasar es que vomitemos directamente. Probablemente lo que haríamos todo, vomitar. Si nos meten un 7G, un 8G, perderemos el conocimiento seguro. Muy poquitos seremos capaces de mantener, un estado de conciencia. Con lo cual, señores, el tema de las maniobras, de la maniobrabilidad me refiero, en un avión de combate es algo importante, como todo, por supuesto, pero es algo residual. Porque el único sitio donde tendría valor real el tema de la maniobrabilidad sería en un combate que se conoce en inglés, como todo el mundo denomina, dogfight. Básicamente, traducción literaria de español, pelea de perros. Claro, en un combate dogfight la maniobra es importante. Sí, la maniobra es importante, la capacidad de maniobra del avión, pero no lo es todo. Básicamente en un combate dogfight va a ser algo así como una lucha grecorromana, donde lo importante va a ser coger la posición respecto al rival. Y en el combate dogfight, si tú te pones detrás del otro avión, pues lo importante en este caso va a ser, entre otras cosas, poder ponerte detrás de ese avión. Y hay muchas formas de coger y de evitar eso. Muchísimas. No vamos a entrar aquí en táctica, combate aéreo. Hay muchísimas formas. Muchísimas formas, señores. Pero independientemente de eso, si tú te sitúas detrás de otro avión, eso no cambia absolutamente nada. Tendría dos formas de derribar ese avión. La primera de ellas con el cañón automático, la segunda con un misil. Y aquí ya no depende del avión, aquí depende del misil. Con lo cual, de nada te sirve que tu avión sea muy maniobrable si tus misiles no son buenos. Hay misiles que tienen una eficacia del 60, 70, 80%. Hay misiles que apenas tienen una eficacia del 30%. Los misiles rusos tienen una eficacia por debajo del 20%. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 misiles rusos que se han disparado, menos de 20 han dado en el blanco. Con lo cual, señores, estamos hablando de que, con una simple cuestión estadística, si un Eurofighter, por ejemplo, se enfrenta a 10 aviones rusos, va a haber seguro 2 misiles, seguro va a haber un misil que va a impactar en Eurofighter. Puede que 2 misiles. Lo más probable es que el otro 8 falle. La lección, ¿cuál es? Es muy sencilla, señores. Da igual de lo maniobrable o no maniobrable que sea un Eurofighter o de lo maniobrable o no maniobrable que sea un Sukhoi 35. Más del 80% de tus misiles fallan. Con lo cual vas a necesitar muchísimos misiles, básicamente todos los misiles que puede llevar el avión, para garantizarte que puedes derribar un Eurofighter. Y claro, todo esto dentro de una situación en la cual tú siempre vas a estar detrás del Eurofighter. Como el Eurofighter se ponga detrás tuya, te dispare el misil y ese misil que te ha disparado el Eurofighter tenga un radio de eficacia, por ejemplo, 65%, solo quiere decir que para asegurarte que el Eurofighter te va a derribar, solo necesita dispararte 2 misiles. Para asegurarte que un Sukhoi 35 te va a derribar, necesita dispararte al menos sí o sí 9 misiles. El dato es demoledor. Es demoledor. Y ahora que tu Sukhoi haga todas las piruetas que quiera. Señores, todos los aviones hacen piruetas. Que tu Sukhoi haga todas las piruetas que quiera. Independientemente de eso, tu misil no sirve absolutamente para nada. Es como si, por ejemplo, pues no sé, a tu equipo de fútbol le pitan 8 penaltis, pero tus futbolistas no tienen ni idea de tirar penaltis. Y de cada 8 penaltis meten 1.
y el equipo rival tiene un futbolista que de cada 10 penaltis mete 9. Pues señores, por mucho que te piten a ti y poco que te piten al rival, está fastidiada la cosa, por no utilizar otra palabra que empieza por J. Y aquí sucede exactamente lo mismo. Además, tenéis que tener presente que una pelea dogfight realmente significa eso, pelea de perros, pero los misiles dogfight, le hace por ejemplo Iris-T, le hace por ejemplo Mika, le hace por ejemplo Sidewinder, todos estos misiles, Derby, Phaeton y demás, tiene un alcance que va entre los 20 y los 40 y pico kilómetros, como norma general. Algunos incluso llegan a los 50, pero vamos a poner entre 20 y 40 y pico kilómetros. No tiene que estar uno detrás de otro. Le puedes disparar un misil a un avión a 22 kilómetros, por ejemplo. Y eso seguirá siendo, no sería un dogfight como tal, pero sí entraría dentro de los misiles de esta gama, de misiles dogfight, ¿de acuerdo? Y aquí el tema de la puntería no importa mucho. Lo que importa es fundamentalmente el misil y el radar. El misil y el radar. Esto es sumamente importante. Continúo. Como os he dicho, no vais a aprender nada de aviones, pero sí vais a aprender muchísimo para que no os engañe. Si veis un avión haciendo piruetas, lo único que podéis sacar en claro es que ese avión está muy bien para el circo. Esto es como esa legendaria frase española de si coges a un payaso y le metes en un palacio, no tienes un rey, tienes un payaso. Eso sí, muy probablemente ese palacio se convierta en un circo. Pues aquí es exactamente igual, señores. No importa las piruetas que haga un avión, importa los misiles que sea capaz de disparar ese avión, la calidad de esos misiles, la calidad de su radar, la capacidad de contramedidas y de autodefensa de ese avión. Importa muchísimo la capacidad real que tú tengas y dispongas de contramedidas electrónicas, de tu propia aviónica, de la capacidad, por ejemplo, que tenga tu radar de cegar el radar enemigo. Todas estas cosas son cosas extremadamente complejas. La aviónica que lleva un F-35 cuesta prácticamente lo mismo que un Sukhoi 57, por ponerte un ejemplo. Cuesta prácticamente lo mismo. Solamente la aviónica de un avión cuesta prácticamente lo mismo que el otro avión. Esto no es porque sí. No te cuesta un Xiaomi 150 euros y un iPhone 1400 euros porque sí. No te cuesta porque sí un Seat Ibiza 14.000 euros y un Mercedes, el que sea, porque no entiendo el coche, pero bueno, un Mercedes bueno, te cuesta 60.000 euros. No es porque sí, señores. No es porque sí. Tú estás pagando por algo. Y en el tema de la aviación es exactamente igual que en el resto de cuestiones. Os he hablado de los radares, de la importancia de los radares, no solamente para bloquear a un rival, sino para tener la capacidad de guiar ese misil, porque hay muchos tipos de guiar ese misil, de cegar al enemigo, porque un radar puede interferir, cegar al radar de otro avión de combate. Un radar es mucho más allá de eso que veis en la pantallita, de que está ahí en verde, en rojo, siguiendo, cuando coge, es capaz de, o que se mina a bloquearle, se pone de repente en verde, disparas el misil y ya está. Eso está muy bien en las películas, pero esa no es la realidad del combate. Va muchísimo más allá. Y luego, por supuesto, están los factores externos. ¿Cuáles son los factores externos? Los factores externos son, por ejemplo, los radares que tienen base en tierra. Y esos radares, mediante un data link, el que sea, pueden actuar con el avión que está en el aire, dándole información adicional que el avión, por su propio radar volando, no sería capaz de tener. Muy importante, por ejemplo, contar con ayuda de multiplicadores de fuerza como son los aviones de alerta temprana. Un avión muy bueno, superior a otro, normalmente le ganaría. Por ejemplo, un Eurofighter y un Rafale, normalmente va a ganar siempre el Eurofighter. Un Eurofighter y un Rafale apoyado por un AWACS, normalmente ganará siempre el Rafale. La diferencia es muy clara y la marca en todo lo que son sus capacidades. Otro dato, por ejemplo, importante, es la altura. No es lo mismo un combate de un Gripen frente a un Eurofighter a 4.000 pies de altura que un combate entre un Gripen y un Eurofighter a 9.000 pies de altura. En ambos combates el Gripen lo va a pasar mal,
Pero os puedo asegurar que para el piloto de Eurofighter combatir contra el Gripen a 9000 pies de altura va a resultar pan comido. Combatir contra el Gripen a 4000 pies de altura, os aseguro que el piloto de Eurofighter va a besar muchísimas veces el crucifijo o la estampita de la Virgen. Os lo puedo asegurar. ¿Por qué? Por simple y llanamente una cuestión de rendimiento. El rendimiento de Eurofighter va a ser mejor a una altitud mayor. El rendimiento de los cazas ligeros monomotor va a ser mejor a una altitud más reducida. Como veis, señores, todo es extremadamente complejo. Mirad todo lo que os estoy contando en apenas 15 minutos, hablando de misiles, hablando de altitud, hablando de radares, hablando de aviónica, hablando de todo esto. Fijaros todo lo que estoy contando. Que resulta que dos aviones, dependiendo de la altura que vuele, son más buenos o más malos. Que resulta que un avión puede estar con su radar apagado, volando y no ser detectado simplemente por el alcance del radar enemigo. Y sin embargo tener un sistema de apoyo como un AWACS que permita rastrear el espacio aéreo hasta distancia de 600 kilómetros. Que ese propio AWACS sea capaz de pasarle al avión, que incluso puede estar volando en una altitud completamente diferente a la que vuelan los aviones enemigos, los datos. Este piloto introducir los datos en su misil y dispararlo. Y básicamente lo único que va a ver los pilotos enemigos es que se acerca hacia ello a Mach 4.5 un Meteor, por ejemplo. ¿Y qué ha hecho el piloto de Eurofighter? Pues el piloto de Eurofighter realmente no ha hecho nada. Lo que ha hecho el piloto de Eurofighter lo podía haber hecho perfectamente el piloto de una Cessna. Simplemente ha transferido unos datos y lo ha disparado. No ha encendido ni el radar. Ni el radar. Como veis, señores, es todo extremadamente complejo. Luego cada cual puede barrer para su casa. Por eso este es el único canal serio de habla hispana que hay en YouTube. El único canal que te cuenta las cosas como son. Y el único canal que te dice en tu cara que le importa un pimiento lo que tú digas, pienses u opines. Que aquí estás para aprender. Y si no te gusta lo que digo, anchas Castilla. Hay otro aspecto muy importante que tenéis que tener presente en la aviación. Y son las capacidades reales de los aviones. Por ejemplo, ¿creéis que un radar, el que queráis, el Captor, va a rendir igual en un Eurofighter que en un F-16? Yo doy la respuesta, no. ¿Por qué? Por una simple cuestión de consumo de energía. No va a rendir igual un Captor tirando de 2 Eurojet que un Captor tirando de un motor, de un solo motor, en un avión de 12.000 kilos de peso máximo. Y os pongo un ejemplo completamente diferente, pero que vais a entender todo. Un Captor en un F-16 es como cuando tú tienes contratado, por ejemplo, 210 kilovatios de potencia y están enchufados radiadores, la nevera, la lavadora lavando, tienes la tele puesta y ahora vas y de repente enciende el microondas. ¿Qué hacen los plomos? Saltan. Si tú tienes contratado 270, probablemente aguante. Pues esto es algo parecido. ¿Sabéis que los radares fallan? ¿Sabéis que los radares cada X horas fallan? Fallan por una simple cuestión de funcionamiento. Ya está, fallan. Los radares fallan. Y obviamente, si tú, por ejemplo, a un F-16 le pones un radar potente, pues a la hora de vender ese avión va a quedar muy bien. Y a la hora de que 4 pringados se piense que ese F-16 vale para algo, va a quedar muy bien. La realidad es que ese radar, jamás va a rendir igual en ese avión que en su avión original con mucha más potencia de motor. Pero incluso la potencia de motor, que es un indicativo importante de la capacidad de maniobra que puede tener ese avión, porque al final se trata de dividir el peso del avión entre la potencia de sus motores para saber cuál es la relación potencia-peso del avión, un indicativo muy importante, puede que sea hasta cierto punto, digamos, contraproducente. ¿Por qué? Porque hay aviones directamente que si le metes motores muy potentes, no te voy a decir que se vayan a desmontar, pero no van a tener un buen rendimiento. Los motores tienen que estar en concordancia con las capacidades del avión. Si tú, por ejemplo, coges el motor de un F-15, que lleva 2, coges uno, y si lo pones a un Pampa 2000, no lo va a aguantar, la célula del Pampa 2000 no va a aguantar ese motor.
Y muy probablemente ese piloto, a no ser que sea un suicida, pues no vaya a poner ni el 50% de rendimiento máximo al motor, porque no lo aguanta. La propia célula del avión, la propia estructura del avión no va a aguantar la potencia de ese motor y la capacidad de maniobra que te va a otorgar ese motor en un chasis para que me entendáis, en la célula de un Pampa 2000 o de un Alfa Jet o de cualquiera de estos. Pero es que probablemente tampoco le aguante un Urgent ni un FA50, ninguno de estos tampoco, señores. Tenéis que entender que la potencia del motor siempre tiene que ir en función del avión que sea. Siempre tiene que ir en función del avión que sea. Y tiene que ser en relación a las capacidades de ese avión. Con lo cual, como veis, es todo extremadamente complejo. Incluso hay aviones a los cuales, por una simple cuestión de capacidad de rendimiento, no te tiene ni siquiera cuenta meterle empuje vectorial. El empuje vectorial todo te va a contar que es maravilloso, sí es maravilloso. Pero esto es como el blindaje. Si tú coges a cualquier paleto y te pones a hablar con él de vehículos blindados, pues el paleto que te va a decir es que yo le pondría un cañón de 105 milímetros y le triplicaría el blindaje. Al final todo acabamos construyendo carros de combate. Pero no, señores, hay vehículos que por la propia característica de emisión, con que pare un 762 te das con un canto en los dientes. Porque lo que buscas son otras cosas. Otras cosas. Para potencia de fuego y blindaje ya tienes el carro de combate, pero el carro de combate no es de todo en esta vida. Hay más cosas. Y aquí sucede exactamente lo mismo. Aquí sucede exactamente lo mismo. Y hay aviones que ya de por sí, por su propia arquitectura y construcción, son extremadamente ingobernables, son extremadamente difíciles de poder pilotar. Y estos aviones, que le han metido un muy buen fly-by-wire, es decir, básicamente la ayuda al pilotaje de ese avión, la ayuda a la capacidad de controlar ese avión, porque son aviones enormemente inestables, y necesitan este tipo de ayudas para poder pilotarlos. Esos aviones ya de por sí, con el rendimiento de su motor y su propia capacidad aerodinámica y por lo tanto su propia capacidad de maniobrabilidad, incluso no necesita este tipo de ayudas extras, que siempre viene bien, pero que en determinados casos al final acaban siendo más un inconveniente que una necesidad real operativa, que con mucho puedes utilizar en determinadas circunstancias y va a ser muy raro que las utilices. Y a lo mejor no te compensa dotar a todos tus aviones de eso, meterle ese, sacrificio adicional, ese desgaste adicional a la propia célula del avión. ¿Para qué? Para algo que vas a utilizar una o dos veces en tu vida. Señores, mirad en poquito tiempo todo lo que habéis podido comprender. Mirad en poquito tiempo lo complejo que es el mundo de la aviación. Y vuelvo a repetiros, si os ha gustado este vídeo y decís, pues yo esto no lo sabía, o yo no sabía, por ejemplo, que los radares fallan sí o sí cada X horas, o yo no sabía tal característica, o yo no sabía el tema de la altura, pues os puedo asegurar que yo no sé ni el 50% de aviación. No sé ni el 50% de las características y capacidades de los aviones. No sé nada. De las cosas porque yo no he sido piloto en mi vida. No sé nada de todo lo que se puede llegar a saber. Imaginaros cualquier canal de frikis del bando que sea. Señores, ese tío a duras penas distingue un avión de otro. A duras penas distingue un avión de otro. Por lo tanto, no dejéis engañar por figuritas aéreas ni por chorradas varias. Porque la maniobrabilidad propia de un avión, que es importante, por supuesto siempre es importante, en la guerra moderna va a ser la última fase del combate aéreo. Y muy probablemente en 8 o 9 de cada 10 veces no vayas a llegar a esa parte del combate aéreo. Muy probablemente. Muy probablemente. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.